Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Figueroa. Este viernes se cumple la fecha límite para que Donald Trump y el Congreso lleguen a un acuerdo presupuestario antes de que se produzca un cierre parcial administrativo. El mandatario advirtió que si el Senado no le aprueba los $5,000 millones para el muro con México, el cierre del gobierno federal será largo. Incluso el mandatario a través del Twitter ha instado al líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, a usar la opción nuclear como último recurso para lograr pasar el presupuesto con mayoría simple. Nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, Carolina Valladares, tiene la información. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joely y Carlos, desde el Capitolio de los Estados Unidos. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo más seguro es que en cuestión de 12 horas hablemos de un shutdown, como se conoce aquí, el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos. La razón es la disputa sobre ese presupuesto de $5,000 millones, que lo que quiere Donald Trump es pasarlo para así garantizar el inicio de la construcción del muro fronterizo con México, que recordemos es uno de sus pilares, fue uno de sus pilares en la campaña presidencial que lo llevó al puesto, al cargo como presidente de los Estados Unidos. Por ahora, lo más probable, decimos, es que no se pase. Ya lo que sí que se logró pasar fue en la Cámara Baja del Congreso una bill que garantizaría fondos hasta el día 8 de febrero. Lo que falta ahora es el trámite final, que es en la Cámara Alta, en el Senado, por una mayoría cualificada, pero viendo que eso no es posible, en las últimas horas, a través de la red social Twitter, el presidente Donald Trump, como decía, urgió al líder republicano en la Cámara Alta, a Mitch McConnell, a que emplee esa ley nuclear, que básicamente lo que implica es que se necesite una mayoría simple, es decir, 50 senadores más un voto, que sería en ese caso el del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Los demócratas ahora son dueños del cierre. Este es el panorama en Estados Unidos. El cierre de gobierno parece inevitable. Cierre hoy si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza. El pulso político entre republicanos y demócratas vuelve a tener como centro la construcción del muro fronterizo, una condición que Donald Trump ha puesto para no paralizar las actividades y que afectaría a más de 800,000 trabajadores y agencias del gobierno, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán en contra de la seguridad fronteriza y el muro, a pesar de que saben que desesperadamente se necesita. Si los demócratas votan no, se producirá un cierre que durará mucho tiempo. La gente no quiere fronteras abiertas y crimen. El republicano dedicó parte de la mañana a escribir en su cuenta de Twitter sobre la decisión del Senado de aprobar el proyecto de financiamiento de agencias federales a la valla fronteriza y que contempla un presupuesto de $5,000 millones. Y es que la petición de Trump ya superó el primer obstáculo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuestos con una votación de 217 a 185. El senador Mitch McConnell debe luchar por el muro y la seguridad fronteriza tan duro como lo ha hecho por cualquier cosa. Necesitará votos demócratas, pero como se ha demostrado en la Cámara, ocurren buenas cosas. Si suficientes demócratas no votan, será un cierre demócrata. Los republicanos de la Cámara de Representantes estuvieron geniales ayer. Por iniciativa de Mitch McConnell, esta semana republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para financiar la administración hasta febrero, pero el consenso fue desechado por el mandatario este jueves, cuando afirmó que solo firmaría un presupuesto que incluya fondos para el muro. Los demócratas tomarán en enero el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear la financiación de la valla, razón por la que Trump considera que esta es una de sus últimas oportunidades para cumplir su promesa de campaña. De concretarse el cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta a Trump desde que llegó al poder en 2017. De haber finalmente cierre del gobierno, hablaríamos que cerca de 420,000 funcionarios de 9 departamentos, entre ellos muy importante el de Homeland Security, estarían trabajando durante las Navidades sin sueldo. Desde Washington, desde el Capitolio, Carolina Valladares para NTN 24. Muchísimas gracias, Carolina. Estaremos atentos al desarrollo de la información. Y vamos a ver a este hombre, identificado como Brian Kolfage, que ha recaudado más de $9.7 millones para ayudar a financiar la construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. El ciudadano, que fue veterano de guerra, lanzó la colecta en el sitio GoFundMe, en donde se señala que la meta es reunir $1,000 millones. Se estima que cerca de 150,000 personas han hecho aportes con su dinero a la iniciativa, que continúa sumando fondos en solo 4 días.
El presidente Donald Trump estaría planeando retirar un número significativo de sus militares desplegados en Afganistán. La noticia se conoce días después de que se anunciara la salida de las tropas estadounidenses, pero de Siria. Medios locales argumentan que las decisiones del mandatario precipitaron la salida del secretario de Defensa, James Mattis. En total son 14.000 los militares que permanecen actualmente en Afganistán. Medios locales como el Wall Street Journal y el New York Times estiman que la mitad de ellos serían retirados de suelo afgano. La decisión habría sido tomada el martes pasado, el mismo día en el que el magnate informó al Pentágono del retiro de las fuerzas de Siria. Estas determinaciones del mandatario estadounidense habrían derivado en la renuncia de James Mattis, el secretario de Defensa que se había desempeñado en el cargo desde el inicio de la llegada de Trump al poder. Y es que la decisión del magnate corresponde a una de sus promesas de campaña. El republicano aseguraba antes de llegar a la Casa Blanca que replegaría al máximo las tropas estadounidenses en el exterior. La presencia militar de Estados Unidos en el país, ubicado en Asia del Sur, se remonta a noviembre del 2001, en una invasión tras los ataques del 11 de septiembre. Desde entonces, la Unión Americana ha perdido a más de 2.400 soldados y ha gastado cerca de 900.000 millones de dólares en ese conflicto. Aunque la OTAN y Estados Unidos concluyeron la misión de combate en 2014, las tropas estadounidenses permanecen en el territorio para dirigir ataques contra el Estado Islámico y los insurgentes talibanes, que controlan casi la mitad de Afganistán. La noticia se conoce en medio de las múltiples críticas que han llovido sobre Trump después de anunciar la decisión de replegar las tropas en Siria. Y la ONU expresa su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, alertó que la reciente expulsión de 2 entidades adscritas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hace aún más difícil la situación en el país. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte desde Nueva York. Alejandro. Hola, buenas tardes. Las últimas acciones adelantadas por el gobierno de Daniel Ortega en materia de derechos humanos no pasan desapercibidas por la comunidad internacional. En las últimas horas, la Organización de Naciones Unidas ha elevado una nueva voz de preocupación por esta causa. En concepto de Naciones Unidas, es verdaderamente alarmante que ya no haya entidades independientes que puedan registrar y constatar las denuncias de presuntos abusos a los derechos humanos que se atribuyen al gobierno de Daniel Ortega. En este sentido, se ha expresado por el momento la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien a través del siguiente comunicado expresó lo que representa esta última fase de decisión o lo que es considerado como una represión de la administración Ortega. Es alarmante la decisión del gobierno de Nicaragua de forzar la salida de 2 importantes instituciones de derechos humanos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto deja prácticamente al país sin órganos de derechos humanos independientes funcionando en Nicaragua. En declaraciones adicionales, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU consideró que estas últimas acciones del gobierno de Daniel Ortega representan un grave peligro de que se desarticule completamente el tejido social en territorio nicaragüense y por esa razón hizo un llamado directo a Managua, no solo para que busque espacios de diálogo, sino que también permita próximamente el regreso de las entidades que monitorean independientemente las denuncias de presuntos abusos a los derechos humanos en esa nación. Desde la sede general de Naciones Unidas les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Gracias, Alejandro. Y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, organismo autónomo de la OEA, presenta este viernes en Washington su informe sobre la crisis de Nicaragua después de que el régimen de Daniel Ortega impidiera que se divulgara en territorio nicaragüense. Las protestas antigubernamentales comenzaron el pasado 18 de abril y según la CIDH dejan 325 muertos. El régimen de Ortega solo reconoce 199 víctimas mortales. Los 11 investigadores de la CICIG a los que el gobierno de Guatemala no renovó la visa ya salieron del país. Así lo dio a conocer un portavoz de Naciones Unidas a pocas horas de cumplirse el plazo establecido por la administración de Jimmy Morales. Este grupo de funcionarios hacía parte de las investigaciones que se llevaban adelante en contra del jefe de Estado y varios de sus allegados. El presidente justificó la medida al asegurar que lo que se estaba haciendo en el caso de la CICIG era una decisión de Estado. Y el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de la acusación de conspiración para el tráfico de cocaína. Juan Antonio Hernández compareció por 15 minutos frente a un juez en Nueva York. Durante la audiencia, el juez del caso estableció un periodo de 6 semanas para que el gobierno de Donald Trump
presente evidencias contra Hernández y se estableció una fecha del próximo año para la realización de una audiencia de fijación de fianza. La defensa del hermano del presidente exigió que se respete el debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia. Juan Antonio Hernández fue detenido el 23 de noviembre pasado en Miami y se le acusa de conspirar para lucrarse con cocaína y de usar y portar ametralladoras y otras armas con fines de narcotráfico. Un muerto y al menos 35 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en una carretera de Ecuador. Un autobús que hacía el recorrido Bogotá-Lima se volcó a la altura de la población de Ibarra, norte del país. Las causas del siniestro aún no han sido establecidas oficialmente por las autoridades, pero según algunos de los pasajeros, el conductor se habría quedado dormido. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, mientras el chofer del vehículo se encuentra bajo custodia de las autoridades. Venía despierto, cuando menos pensé, pues el señor, sentí que el carro empezó a variar y cuando sentimos fue ya volteado totalmente. Yo creo que se quedó dormido el del autobús porque veníamos un camino recto y no chocamos contra nada. Entonces, al parecer el hombre iba manejando, se le fue, o sea, se quedó dormido, se le fue. Cuando cayó, cuando sintió la grava en el caucho, lo que hizo fue voltear al otro lado y ahí fue cuando perdió el control del autobús y se volteó. A otro tema, Carlos Manuel Pinto, el ciudadano venezolano que fue expulsado ayer por Migración Colombia, habló con la FM de RCN Radio. Pinto, quien fue sacado del territorio colombiano por ser una amenaza para la seguridad nacional, aseguró que su caso es un montaje. Además señaló que el gobierno colombiano violó tratados internacionales y que, según él, el objetivo era causar un daño a las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Montar un espectáculo a las puertas de mi casa con patrullas de la Migración Colombia y después todo este boom mediático me hace pensar con mucha reflexión que el objetivo no era sino causar un daño en las relaciones, causar un impacto en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y me parece que eso es de mal estilo. O sea, me parece que se empleó un argumento muy baja, no sé, no quiero utilizar una palabra que ofenda realmente, pero me parece muy bajo esa forma de actuar. Rafael Ortega, vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, y la diputada opositora venezolana Gaby Arellano, ambos residentes en Bogotá, denuncian que se sienten vigilados y perseguidos por el régimen de Maduro en territorio colombiano. Aseguran que el espionaje es ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía secreta de Nicolás Maduro. El vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Rafael Ortega, cuenta cómo agentes del gobierno venezolano lo vigilan en Colombia. En Colombia hay funcionarios del SEBIN y del G2 cubano articulando desde aquí, y todo lo que, por lo menos en mi caso particular como magistrado, hago, enseguida le llega al gobierno de Venezuela, específicamente a el señor Diosdado Cabello. En reiteradas ocasiones ha identificado un grupo de hombres que le siguen el paso durante sus actividades cotidianas en Bogotá. En múltiples oportunidades, en centros comerciales, en la calle, por donde uno está, hemos visto cómo nos toman fotos, cómo nos siguen. También los he enfrentado y les he dicho, bueno, si ya saben dónde vivo, ¿por qué siguen con esta persecución? La diputada opositora a la Asamblea Nacional de Venezuela, Gaby Arellano, también hace esta denuncia y va más allá. Solo están con dos objetivos: espiar, vigilar y perseguir a la disidencia que hoy se encuentra en territorio colombiano, pero también que tienen órdenes directas de Nicolás Maduro de alterar la paz de Colombia, así como de alterar la paz de la región. Alertan que estos agentes represores se esconden en sedes diplomáticas de Venezuela. En cada embajada de Venezuela, que en cada consulado de Venezuela hay funcionarios iraníes, hay funcionarios rusos, hay funcionarios que alteran la paz del mundo y no trabajan con las banderas democráticas. Temen por la seguridad de sus familias. Yo realmente temo, no solo por la seguridad mía, que sería lo de menos, sino por la seguridad de mis dos hijos y de mi esposa, que no tienen la culpa de que yo hoy haya sido juramentado en Venezuela para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Hacen un llamado al gobierno de Colombia para que les brinde protección.
Primera pausa en el informativo. Al volver, las fuertes declaraciones de la actriz Kate del Castillo, quien regresó a México después de 3 años de ausencia. Además, hablaremos de la crisis que enfrenta el cuerpo de carabineros en Chile por la muerte de un joven mapuche. Con esto y más volvemos, quédense allí. Continuamos con el informativo. Largas filas para conseguir combustible en Caracas, la capital de Venezuela. Muchas de las estaciones de servicio se encuentran cerradas en la ciudad por fallas en el sistema de distribución. Los ciudadanos pueden pasar más de 1 hora para conseguir el suministro de gasolina para sus automóviles. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Adelante. Hola, buenas tardes. Las estaciones de servicio en la capital venezolana continúan abarrotadas. Ciudadanos que han traído sus vehículos para tratar de poner combustible. Este fenómeno se había visto sobre todo en el interior del país. Sin embargo, en Caracas ya se está haciendo costumbre. La baja en la producción petrolera pareciera ser la causa de esta falla. Los ciudadanos aseguran sentirse desesperados. Veamos. Nunca debió haber pasado un país petrolero como este, de verdad. Es triste y lamentable que un presidente como el que tenemos, Nicolás Maduro, haya llevado a la nación a esta situación. Porque no solamente esto es en Caracas, o sea, a nivel nacional, tú vas a Maracaibo, tú vas a otros estados, ya esto es común. Yo no me puedo trasladar a San Cristóbal si tengo que tener bidones para poderme trasladar, porque ya a partir de Barinas es imposible. Casi 2 horas. ¿Y cómo es eso, señor? ¿Durar 2 horas para echar gasolina en el petróleo? Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, si dices algo, te quieren meter preso. Bueno, para que tú veas. Eso nada más que en Venezuela. En Arabia Saudita eso no pasa. Pero bueno, lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Y es que los ciudadanos aprovecharon la oportunidad no solo para denunciar la falta de combustible, es que hay que hacer largas filas para comprar la comida y las medicinas. Pasé para gasolina, hay que hacer cola, para el banco hay que hacer cola, no se consiguen medicinas, no se consigue comida. O sea, y esto es lo que nos ofrece este gobierno. De verdad que esto es patético. No, horrible, desesperante. Todos los ámbitos, luz, agua, electricidad, gasolina, medicina, todo. Caos total. Aquí hay anarquía, aquí sobrevive el que puede, el que tiene, el que no se muere, porque esto es increíble. Otros aseguran que el socialismo del siglo XXI, implementado por la llamada Revolución Bolivariana, no es el camino. Prácticamente yo creo que esto es un plan de Estado. Plan de Estado no solamente para tenernos sitiados sin alimento, sin medicina, sin combustible, para tener a la población entretenida en otras cosas, y no justamente atacar el problema real, de tratar de implementar a la fuerza un modelo político que no es propio de este país. Mire, aprendan de esto, de los errores, aprendan que el socialismo no lleva a nada, esto es trabajo y así se puede construir un país, no de esta manera. No solo es la falta de combustible, es que el transporte público también colapsó y el metro de Caracas, si no se toman los correctivos, pudiera paralizar sus actividades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buena tarde para usted. Y en Chile se agudiza la crisis al interior de la policía por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrida el 14 de noviembre pasado. Luego de que se conocieran nuevos videos del operativo policial en el que murió el joven mapuche, en los que se evidencia que fue abatido sin mediar enfrentamiento, el presidente Sebastián Piñera exigió la renuncia del director de Carabineros, el general Hermes Soto. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues sin duda esta es una situación compleja para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, teniendo en cuenta una serie de informaciones que se fueron conociendo poco a poco y que dejaron en evidencia que desde la institución de Carabineros, la policía chilena, se había mentido en el caso de Camilo Catrillanca. En medio de toda esta situación, el presidente Sebastián Piñera decidió pedir la renuncia del director de la policía, el general Hermes Soto. Le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando
Algunos sectores sociales y políticos en Chile y también la propia familia de Camilo Catrillanca, el joven comunero mapuche que murió en medio de este operativo policial, pues han pedido también la renuncia del ministro de Interior y Seguridad, Andrés Chadwick. Mire, yo creo que es súper complejo para nosotros como familia. O sea, del primer momento dijimos que acá el intendente en ese entonces, el ministro del Interior mintieron. Por lo tanto, hoy día nosotros nos quedamos tranquilos de que desde el primer momento dijimos la verdad. Por lo tanto, ellos que asuman su responsabilidad como le caiga. Siempre nosotros hemos dicho de que nosotros acá políticamente hay responsables, por lo tanto acá el general director de Carabineros debiera dar un paso al costado, como otro también ministro del Interior, siempre lo dijimos desde el primer momento. Esta situación sin duda pues deja en un escenario muy complejo no solo al gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino también a la institución de Carabineros de Chile, pues de una u otra forma, en medio de todo lo que ha ocurrido y especialmente luego de que se conociera un video donde se ve efectivamente cómo fue el operativo donde murió Camilo Catrillanca, deja pues también claro que desde la institución se mintió en medio de todo este proceso. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Juan Pablo. Y la actriz Kate del Castillo volvió a México a pocos días de cumplir 3 años de una ausencia forzada, luego de haber sido relacionada con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien ella entrevistó en octubre del 2015. La artista denunció una persecución política por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto tras el encuentro con el narcotraficante. La actriz mexicana Kate del Castillo denunció el jueves una persecución política del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por el encuentro que ella y el actor Sean Penn sostuvieron en 2015 con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La actriz de 46 años advirtió que demandará una indemnización de $60 millones. Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona, al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones del crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan. Del Castillo volvió a su país natal después de un exilio de casi 3 años por temor a ser detenida en México. Allí está acusada de obstrucción de la justicia y lavado de dinero relacionados con la polémica reunión con el líder del cártel de Sinaloa, en ese momento fugitivo. La actriz también aseguró que no volvió a ver a Penn después del escándalo. Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida. La reunión tuvo como fin llevar al cine la vida de Guzmán, un plan que la actriz ya descartó. Semanas después del encuentro, se produjo la captura del narcotraficante y el gobierno federal aseguró que fue rastreado gracias a la comunicación que tuvo con ella. Del Castillo aseguró que no ha sido llamada a testificar en el juicio que se lleva contra Guzmán en Nueva York, ni por la defensa ni por el Departamento de Justicia. Comienza uno de los fines de semana en los que millones de viajeros se desplazan a través de aeropuertos de Estados Unidos para celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año. No obstante, desde el jueves se han presentado retrasos y cancelaciones debido a tormentas fuertes, vientos y poca visibilidad que afectó a los aeropuertos en ambas costas de la Unión Americana. Paola Serna tiene la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Miami con un ambiente de Navidad. Las personas ya comienzan a salir para realizar su viaje y reunirse con sus familiares en otros destinos. Les comento, sin embargo, que a nivel nacional en los Estados Unidos se han presentado cerca de 2.000 retrasos en los vuelos y alrededor de 250 cancelaciones, principalmente en los aeropuertos de Nueva York, Boston y Chicago. También las autoridades de los aeropuertos han dicho que debido al alto volumen de personas que se espera durante el fin de semana se han incrementado las medidas de seguridad en los aeropuertos a nivel nacional y también hay recomendaciones importantes para los viajeros. Hasta el 6 de enero estamos esperando a más de 2.4 millones de pasajeros aquí en el aeropuerto, que representa un 2% más del año pasado, a lo que tuvimos el año pasado. Les recomiendo a todos los pasajeros que si están cogiendo un vuelo internacional, que por favor vengan al aeropuerto con 2 horas y media de anticipación. Si están cogiendo un vuelo nacional, que vengan con 2 horas de anticipación para darle tiempo a estacionar el carro, entrar en la terminal, pasar por el punto de seguridad. Este punto de seguridad, como ven, está
está moviendo bastante, pero hay otros puntos de seguridad que están más congestionados y hay más pasajeros ahí. Me toca esperar 2 días. Hasta el domingo voy a volar en la mañana. Sí, voy a estar aquí sentada ahí, caminando, y así paso el tiempo y las horas lo más rápido. Bueno, y aquí continuamos en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde los niños también tienen la oportunidad de disfrutar mientras esperan la salida de los vuelos a otros destinos. Nuevamente, importante que las personas verifiquen el estatus de sus vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos para así evitar inconvenientes. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Muchísimas gracias, Paola. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos vamos a hablar sobre el fuerte mensaje de Navidad del Papa Francisco al clero. Continuamos con El Informativo. Fuerte mensaje del Papa Francisco. El pontífice aseguró que la Iglesia Católica no será más cómplice de encubrimientos de abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero y que se encargará de llevarlos ante la justicia. El jerarca le pidió a los culpables de dichos crímenes que se entreguen. Es el discurso más contundente por parte de un líder de la Iglesia Católica en años con respecto a uno de los temas más espinosos y que día a día siguen manchando a esa institución: los abusos sexuales contra menores por parte de miembros del clero. Hablando ante la curia para la tradicional felicitación de las fiestas navideñas, Francisco dedicó sus palabras a dichos crímenes y advirtió que la Iglesia dejará de ocultar a los abusadores. Queridos hermanos y hermanas, que quede claro que ante estas abominaciones la Iglesia no escatimará esfuerzos para hacer todo lo que está necesario para llevar ante la justicia a quien haya cometido tales crímenes. Lanzó un claro mensaje para los culpables. A los que abusan de los menores les diría: conviértanse y entréguense a la justicia humana, prepárense para la justicia divina. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco anunció una tolerancia cero contra este tipo de abusos, pero también ha sido criticado por no haber tomado acciones concretas. Aún hay miles de víctimas de abuso en todo el planeta que siguen clamando por justicia o trayendo nuevos casos ante la luz pública, algo que el sumo pontífice alentó. Incluso si se tratara de un solo caso de abuso, algo monstruoso en sí mismo, la Iglesia pide que la gente no guarde silencio, sino que lo saque a la luz objetivamente, ya que el mayor escándalo en este asunto es el de encubrir la verdad. Sacerdotes, obispos y cardinales escucharon el duro discurso en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. Para el Papa, los violadores dentro de la Iglesia traicionan a Dios, sus mandamientos y a su propia vocación. Habrá que ver si llegan las medidas del Vaticano, porque como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Momentos de pánico vivieron los residentes de Viena, en Austria. Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo en el centro de la capital. El ataque armado se registró en un restaurante, el área fue acordonada y las autoridades emprendieron la búsqueda del autor de los disparos. Trágico accidente en Serbia, 5 muertos y cerca de 30 heridos dejó el choque entre un tren y un autobús escolar en el sur del país. El autobús quedó partido en 2 por el fuerte impacto. Según las autoridades, 3 personas murieron en el lugar del siniestro, mientras otras 2 fallecieron en el hospital. Se registran nuevos disturbios en Barcelona. Todo ocurrió en medio de las protestas de grupos separatistas radicales que se manifestaron en contra de la presencia de representantes del gobierno de Madrid en la ciudad. Según reportes de las autoridades catalanas, al menos 11 personas fueron detenidas, otras 32 resultaron heridas. Entre los afectados se encuentran 20 policías y un periodista que fue atacado por uno de los manifestantes. Meme, viral y selfie son algunas de las 748 palabras que se agregaron a la versión digital del diccionario de la Real Academia Española. Varias de esas palabras son adaptaciones de algún anglicanismo que debido a su continuo uso en castellano fueron incluidos. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene la información. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este día aquí en la Real Academia Española se presentaron las 748 nuevas palabras que incluirá el diccionario en español, entre ellas meme y selfie.
748 nuevas palabras forman ya parte del diccionario digital en español editado por la Real Academia Española, que es el principal texto de referencia en Hispanoamérica. Algunos anglicismos han sido incluidos en su versión en español, como selfie, que hace referencia a la autofoto, sustantivo que el diccionario asegura es una fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla. También se incluye en esta versión la palabra meme, que hace referencia a una imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet. Pero la actualización del diccionario también modifica o incrementa el significado de algunas palabras. Al mundo de los deportes se suman algunas de ellas. Entre estas palabras, digamos, que tienen una adición de acepción o una enmienda de acepción, destacó 4 del deporte: local, localía, casa y visitante, todas relacionadas fundamentalmente con el deporte rey, con el fútbol. Esta nueva versión también incluye palabras como Viagra y viralizar. La primera refiriéndose al medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina y la segunda para describir la acción de hacer viral un mensaje o contenido. Entre estos también tenemos los de 20. Hemos introducido, y estos son muy populares, 20 algo, 20 muchos, 20 y pico, 20 y pocos, 20 y tantos. De manera que 20, en su forma 20 morfofonológica, pasa a ser casi un formante. Según la Real Academia Española, los países que más utilizan el diccionario son España, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. Amigos televidentes, y las palabras más buscadas en el diccionario en español y que no necesariamente son buscadas por personas que hablan español son haber, ir, hacer y ser. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Pásala bien, Marcelo. Avanzamos. Después de un año en cautiverio en Indonesia, liberaron a Alba, el único orangután albino de su especie. El animal vuelve a su hábitat natural tras un largo proceso de recuperación en el que los expertos afirmaron tuvo un excelente proceso de adaptación. Los orangutanes son considerados especies en peligro de extinción. Está muy guapo. Así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Agradecidos como siempre por su atención y compañía. Sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com.